En 1533, un grupo de frailes agustinos abrió una cueva en las montañas del Estado de México. Adentro encontraron algo que no esperaban. No el ídolo de piedra que los indígenas llevaban siglos adorando ahí. Ese ídolo estaba destruido, hecho pedazos en el suelo de la cueva, con las piedras frías, como si la destrucción hubiera ocurrido horas antes. Lo que encontraron en su lugar era una imagen de Cristo crucificado. Nadie la había puesto ahí. Los frailes lo verificaron. Interrogaron a los indígenas del pueblo. Revisaron los accesos a la cueva. Nadie había entrado esa noche. Nadie había visto nada. El Cristo simplemente estaba ahí. Donde horas antes había un dios azteca del inframundo, apareció una imagen cristiana. Sin testigos, sin explicación, con el ídolo destruido a sus pies. Pasé semanas revisando las crónicas del padre Diego de Basalenque, escritas en 1673, los registros del convento agustino de Malinalco y los análisis del INAH sobre el sitio. Lo que encontré en esos documentos tiene dos posibles explicaciones. Una es un milagro. La otra es algo que la Iglesia nunca ha querido admitir públicamente. Y ninguna de las dos hace esta historia más sencilla. Hoy, el Señor de Chalma es el segundo Cristo más venerado de México, después del de Chalma. Cada año lo visitan más peregrinos que a la Virgen de Guadalupe, en muchos meses. ¿Por qué sigue yendo tanta gente a esa cueva 500 años después? Porque lo que ocurrió ahí en 1533 nunca fue explicado. Esto es lo que los documentos dicen que pasó. La cueva y el dios del inframundo Estado de México, 1533. 12 años después de la caída de Tenochtitlan. La conquista militar había terminado, pero la conquista espiritual apenas comenzaba. Y era mucho más difícil. Los frailes agustinos que llegaron a la región de Malinalco en los años 30 del siglo XVI encontraron algo que los franciscanos les habían advertido. Los indígenas de esa zona no abandonaban sus cultos con facilidad. Los aceptaban en la superficie. Aprendían los ritos cristianos, asistían a las misas, pero en las noches, en los lugares que los españoles no controlaban, seguían practicando lo que habían practicado siempre. Y el lugar más importante de ese culto paralelo era una cueva. La cueva estaba en las montañas, a varios kilómetros del pueblo. Un lugar oscuro, húmedo, de difícil acceso, con una apertura estrecha que obligaba a entrar agachado. Adentro, en la oscuridad, había un ídolo. Su nombre era Oxtoteotl. Oxtoteotl era la deidad del inframundo en la cosmovisión de los Matlatzincas, el pueblo que habitaba esa región antes de la llegada de los mexicas y después de los españoles. No era un dios menor. Era uno de los más temidos, el señor de las cuevas, de la oscuridad, de los muertos. Los indígenas le llevaban ofrendas. Le hacían sacrificios, le pedían protección para los que bajaban al inframundo y favor para los que aún vivían en el mundo de arriba. Los frailes agustinos sabían que esa cueva existía, sabían lo que ocurría ahí, y llevaban meses intentando convencer a los indígenas de que abandonaran ese culto sin conseguirlo. ¿Por qué no podían simplemente entrar a la cueva y destruir el ídolo? Porque los agustinos entendían algo que otros evangelizadores no habían entendido: que destruir por la fuerza un objeto sagrado no destruye la fe que hay detrás de él, solo la vuelve clandestina. Y una fe clandestina es mucho más difícil de alcanzar que una fe abierta. Por eso llevaban meses predicando, explicando, intentando que los propios indígenas eligieran abandonar el culto a Oxtoteotl. No lo estaban logrando.
Y entonces llegó la mañana del miércoles de ceniza de 1533. Nadie sabe con exactitud qué ocurrió esa noche en la cueva. Lo que sí está documentado es lo que los frailes encontraron cuando llegaron al amanecer. Lo que el INAH encontró 500 años después. En la década de los 90, el Instituto Nacional de Antropología e Historia realizó una serie de análisis arqueológicos en el sitio de Chalma. Su objetivo era reconstruir con la mayor precisión posible lo que había en esa cueva antes de 1533 y lo que había cambiado desde entonces. Lo que encontraron confirmó lo que las crónicas coloniales describían. La cueva había sido un centro de culto activo durante siglos antes de la llegada de los españoles. Había evidencia de ofrendas, de quemas rituales, de depósitos de objetos relacionados con el culto a las deidades del inframundo. Y había evidencia de destrucción. Una destrucción violenta y concentrada en el área central de la cueva, donde habría estado el ídolo principal. Fragmentos de piedra trabajada, restos de lo que pudo haber sido una figura de tamaño considerable, todo concentrado en una zona específica del suelo. Pero lo que el INAH no pudo determinar con certeza fue la fecha exacta de esa destrucción. Los análisis disponibles no permitían establecer si la destrucción ocurrió en 1533 o si había ocurrido antes, quizás en el contexto de las guerras entre los matlatzincas y los mexicas que habían tenido lugar décadas antes de la conquista española. Ese dato es crucial, porque si la destrucción del ídolo fue anterior a 1533, entonces los frailes agustinos pudieron haber colocado el Cristo en una cueva que ya estaba vacía. No habría ningún misterio, solo una estrategia de evangelización inteligente. Pero si la destrucción ocurrió en la noche del miércoles de ceniza de 1533, como las crónicas coloniales afirman, entonces hay algo que no tiene explicación física. ¿Por qué no pueden los análisis del INAH determinar la fecha exacta? Porque el tipo de piedra de la que estaba hecho el ídolo y las condiciones de humedad de la cueva hacen imposible una datación precisa con las técnicas disponibles. La arqueología tiene límites, y este es uno de ellos. Por lo tanto, la pregunta central de esta historia sigue sin respuesta científica. ¿Quién destruyó a Oxtoteotl esa noche? Y esa pregunta nos lleva directamente a la mañana en que los frailes abrieron la cueva. La mañana que cambió todo miércoles de ceniza, 1533, antes del amanecer. Dos frailes agustinos, Fray Juan de Sevilla y Fray Nicolás de Perea, subieron hacia la cueva de Oxtoteotl con varios indígenas conversos que los acompañaban. No iban a destruir el ídolo. Iban a predicar, a intentar una vez más convencer a los que seguían yendo a esa cueva de que abandonaran ese culto. Cuando llegaron a la entrada de la cueva, los indígenas que los acompañaban se detuvieron. Los frailes describieron después que los indígenas olían algo, un aroma que venía del interior de la cueva. Un aroma que ninguno de ellos pudo identificar con precisión, pero que todos describieron de la misma manera. Flores. Un aroma intenso a flores frescas. Dentro de una cueva donde no crecía ninguna planta y donde hacía semanas que nadie había entrado. Los frailes entraron, y lo que encontraron al fondo de la cueva los dejó sin palabras durante varios minutos. Según sus propios testimonios, el ídolo de Oxtoteotl estaba destruido. Los fragmentos estaban esparcidos por el suelo alrededor de donde había estado la figura. Las piedras estaban frías al tacto, lo que indicaba que la destrucción no había ocurrido en los últimos minutos, sino horas antes. Y donde había estado el ídolo,
en el nicho de roca donde durante siglos los matlatzincas habían depositado sus ofrendas al Señor del inframundo, había una imagen de Cristo crucificado. No era una imagen grande, era una figura de tamaño moderado, de factura cuidadosa, con los detalles anatómicos de la crucifixión representados con una precisión que los frailes, que conocían el arte religioso de su época, describieron como extraordinaria. Fray Juan de Sevilla la tocó. Estaba seca. No tenía humedad de la cueva en su superficie. Como si hubiera llegado ahí hace poco tiempo desde un lugar seco y templado. Buscaron huellas. Revisaron el suelo de tierra compactada de la cueva. No había huellas de pisadas recientes además de las propias. La entrada estrecha de la cueva no mostraba señales de haber sido forzada ni de haber sido transitada recientemente. Interrogaron a los indígenas que vivían en los alrededores. Nadie había visto nada. Nadie había entrado a la cueva la noche anterior. Y nadie, en todo el pueblo, reconocía haber visto esa imagen antes. ¿De dónde había salido? Esa pregunta lleva 500 años sin respuesta documentada. Y las crónicas coloniales que recogen este episodio con más detalle añaden algo que hace la pregunta todavía más difícil de ignorar. Las crónicas de Basalenque. El padre Diego de Basalenque era agustino, historiador meticuloso. Pasó décadas recopilando documentos sobre la historia de su orden en la Nueva España. En 1673, 140 años después de los hechos, publicó su Historia de la provincia de San Nicolás Tolentino de Michoacán. En ella dedicó varias páginas al caso de Chalma, basándose en documentos y testimonios que ya no existen en su forma original, pero que Basalenque transcribió con la precisión que caracterizaba su trabajo. Lo que Basalenque recoge va más allá de la descripción del hallazgo. Recoge lo que los frailes hicieron después de encontrar la imagen. El primer instinto de Fray Juan de Sevilla fue llevarse la imagen, sacarla de la cueva y llevarla a la iglesia del pueblo, que era el lugar apropiado para una imagen religiosa. Eso era lo lógico. Eso era lo que cualquier fraile habría hecho. Intentaron mover la imagen. No pudieron. Basalenque describe que varios hombres intentaron desplazar la imagen del nicho donde estaba y que la imagen no se movió. No porque estuviera atascada ni anclada, sino porque, según los testimonios que Basalenque recogió, simplemente no cedía al esfuerzo humano como debería haber cedido un objeto de ese tamaño y ese peso. Lo intentaron varias veces, en distintos momentos a lo largo de los días siguientes. La imagen no se movió hasta que los frailes tomaron una decisión. Decidieron que si la imagen no quería irse de la cueva se convertiría en un lugar de culto cristiano. Construirían ahí mismo. Adaptarían ese espacio que durante siglos había sido sagrado para los matlatzincas en un espacio sagrado para el nuevo culto. Y en el momento en que tomaron esa decisión, según Basalenque, la imagen pudo ser movida sin dificultad. Hay escépticos que señalan que ese tipo de relato es común en las crónicas coloniales, que los frailes agustinos tenían motivos para presentar la evangelización de una manera dramática y milagrosa, que Basalenque escribía 140 años después de los hechos y dependía de fuentes secundarias. Todos esos argumentos son válidos, pero hay algo en el caso de Chalma que los hace insuficientes como explicación total. Y tiene que ver con lo que los propios indígenas dijeron cuando vieron lo que había en la cueva. Lo que no tiene explicación física. Hay 3 datos físicos sobre los hallazgos de Chalma que los historiadores del arte colonial y los arqueólogos no han podido resolver de manera satisfactoria.
El primero es el origen de la imagen. El Cristo de Chalma fue analizado en distintos momentos a lo largo de los siglos para determinar su origen. Lo que los análisis han podido establecer es que la imagen no corresponde a ningún taller de imaginería colonial conocido de la primera mitad del siglo XVI en la Nueva España. En 1533 llevaban apenas 12 años de conquista. Los talleres de arte religioso colonial en México estaban en sus primeras etapas. Las imágenes que se producían en ese período tienen características estilísticas y materiales identificables. El Cristo de Chalma no encaja con ninguna de ellas. ¿Fue traído de España? Es posible, pero no hay ningún registro de embarque, ninguna carta de donación, ningún documento que acredite su llegada desde la península. Y los registros de los envíos de objetos religiosos de España a la Nueva España en ese periodo, aunque incompletos, son extensos. El Cristo de Chalma no aparece en ninguno de ellos. El segundo dato es el aroma. El aroma a flores que los frailes y los indígenas describieron al entrar a la cueva esa mañana ha sido reportado en distintas ocasiones a lo largo de los siglos por visitantes del santuario. No de manera constante, no siempre, pero con una frecuencia documentada que resulta difícil de ignorar. Las cuevas no huelen a flores, huelen a humedad, a roca, a tierra. El aroma a flores en un espacio cerrado y húmedo requiere una fuente, y en la cueva de Chalma no hay ninguna fuente identificable. El tercer dato es el más técnico y el más perturbador. Cuando la imagen fue examinada por conservadores de arte en el siglo XX, encontraron algo en su estructura que no correspondía a las técnicas de fabricación de imágenes religiosas del siglo XVI ni de ningún período colonial posterior. Ciertos elementos de la imagen mostraban características que los especialistas no pudieron atribuir a ningún taller o técnica conocida. No dijeron que la imagen era sobrenatural. Dijeron que no podían identificar su origen con certeza. Que es exactamente lo mismo que dijeron los científicos del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares sobre el ayate de Juan Diego. No sé cómo se hizo esto. 3 hallazgos físicos sin explicación. 3. En una sola imagen encontrada en una cueva en 1533. Pero lo más poderoso de la historia de Chalma no está en los análisis científicos. Está en lo que los indígenas matlatzincas dijeron cuando vieron el Cristo por primera vez. Lo que los indígenas reconocieron. Cuando los frailes agustinos llevaron a los indígenas del pueblo a ver lo que habían encontrado en la cueva, esperaban resistencia. Esperaban que los matlatzincas vieran la destrucción de su ídolo y reaccionaran con hostilidad, con dolor y con la rabia de quien ve destruido algo sagrado que llevaba siglos en ese lugar. No fue así. Basalenque recoge que la reacción de los indígenas que entraron a la cueva ese día fue, en sus propias palabras, de reconocimiento. No de miedo, no de hostilidad, de reconocimiento. Varios de los ancianos del pueblo, que eran los guardianes del culto a Oxtoteotl, miraron la imagen del Cristo y dijeron algo que los frailes transcribieron con asombro. Dijeron que ya lo habían visto antes. No la imagen específica, no ese Cristo en particular, sino esa figura, ese hombre en esa postura, con esas heridas, en ese lugar. Los ancianos describieron que en los sueños y visiones de los sacerdotes matlatzincas, en las ceremonias de contacto con el inframundo que se realizaban en esa cueva, había aparecido durante generaciones una figura que no correspondía a ninguno de sus dioses conocidos. Una figura de hombre, con los brazos extendidos, con heridas en las manos y los pies.
rodeada de una luz que los sacerdotes describían como diferente a la luz del sol y diferente a la oscuridad del inframundo. Una figura que nadie del pueblo había podido identificar hasta ese miércoles de ceniza de 1533. ¿Cómo es posible que los sacerdotes matlatzincas describieran antes de la conquista una figura que corresponde exactamente a la iconografía cristiana de la crucifixión? Esa pregunta no tiene respuesta en ningún archivo colonial ni en ningún estudio antropológico moderno. Vasalenque la recoge, la señala y la deja sin respuesta. Porque la única respuesta posible abre un territorio que ni la historia ni la ciencia saben cómo manejar. Pero los siglos que vinieron después de 1533 añadieron capas a esta historia que la hacen todavía más difícil de cerrar con una explicación simple. Lo que ocurrió después de 1533. En los años siguientes al hallazgo de 1533, los reportes de milagros atribuidos al Cristo de Chalma comenzaron a acumularse con una velocidad que los propios agustinos describían como inusual. No eran los milagros genéricos de curación o protección que se reportaban en cualquier santuario de la Nueva España. Eran milagros con una característica específica que los diferenciaba. La mayoría involucraban situaciones que los propios beneficiados describían como sin salida. Deudas imposibles de pagar que de repente encontraban solución. Enfermedades que los médicos de la época habían declarado terminales y que remitían. Condenas de muerte que eran suspendidas en el último momento por razones que los propios jueces no sabían explicar. Personas perdidas en la sierra que aparecían vivas días después en lugares donde nadie habría podido sobrevivir. El denominador común no era el tipo de milagro, era la desesperación previa del que pedía. El señor de Chalma, según los registros del convento agustino, respondía con más frecuencia a los que no tenían ninguna otra opción. Esa reputación se extendió por toda la región, con una rapidez que los frailes no habían previsto. En pocos años el camino hacia la cueva de Chalma era transitado por peregrinos de lugares cada vez más lejanos, no solo de los pueblos cercanos de Malinalco y Tenancingo, de Toluca, de Cuernavaca, de la Ciudad de México. Para mediados del siglo XVII, el santuario de Chalma ya era uno de los 5 lugares de peregrinación más importantes de toda la Nueva España. Y hay un documento del archivo del convento agustino que resulta particularmente revelador sobre cómo entendían los propios frailes lo que estaba ocurriendo en ese lugar. En 1683, 50 años antes de que Vasalenque publicara su historia, el prior del convento escribió una carta al provincial de la orden en la que describía el número de peregrinos que llegaban cada mes y los tipos de casos que traían. En esa carta hay una frase que resume todo. Dice: «Este no es un santuario donde la gente viene a pedir favores. Es un santuario donde la gente viene cuando ya no tiene a dónde ir». Esa distinción sigue siendo válida hoy. Y es la razón por la que lo que ocurre en ese santuario en el siglo XXI es tan difícil de ignorar como lo que ocurrió en 1533. La pregunta que nadie ha respondido. Hay algo sobre la cueva de Chalma que los antropólogos del INAH documentaron en sus análisis de los 90 y que no recibió la atención que merecía. La cueva de Ostoteotl no era simplemente un lugar de culto local. Era un punto de convergencia. Los estudios arqueológicos del sitio revelaron que la cueva había recibido peregrinos de culturas distintas durante siglos antes de la llegada de los españoles. Había objetos de origen matlatzinca, mexica, tlahuica y mazagua.
Culturas que en muchos casos estaban en conflicto entre sí, que hablaban lenguas distintas, que tenían cosmologías distintas, y sin embargo todas llegaban a esa cueva. ¿Por qué? Los investigadores del INAH formularon una hipótesis que es incómoda para todos los que tienen una posición fija sobre lo que ocurre en ese lugar. La hipótesis es que la cueva de Chalma tiene alguna característica, posiblemente geológica o geomagnética, que produce en las personas que entran en ella estados alterados de conciencia que distintas culturas han interpretado de maneras distintas según su propia cosmovisión. Los Matlatzincas interpretaron esos estados como contacto con Oxtoteotl. Los frailes agustinos los interpretaron como presencia de lo sagrado cristiano. Y los millones de peregrinos que han llegado a ese lugar desde 1533 hasta hoy interpretan lo que sienten ahí según su propia fe. Esa hipótesis es científicamente interesante, pero tiene un problema. No explica el Cristo. No explica cómo llegó una imagen de origen desconocido a una cueva de acceso restringido en una noche en que nadie entró según todos los testimonios disponibles. No explica por qué el ídolo de Oxtoteotl estaba destruido con las piedras frías cuando los frailes llegaron al amanecer. No explica por qué los ancianos Matlatzincas dijeron que habían visto antes esa figura en sus visiones ceremoniales. Y no explica por qué, 500 años después, sigue habiendo personas que llegan a ese santuario en situaciones de desesperación absoluta y que se van de ahí con algo que no tenían cuando llegaron. No siempre lo que buscaban, a veces algo diferente, pero algo. Los registros del santuario del siglo XXI, que ya no son crónicas coloniales, sino testimonios en video, grabaciones, documentos médicos adjuntos a peticiones de reconocimiento, describen casos que los médicos que los firman califican como inexplicables con los mismos términos que Kuhn usó para describir el ayate de Juan Diego. No sé cómo ocurrió esto. 5 siglos, 2 culturas, un Cristo que nadie sabe de dónde vino, un ídolo destruido sin testigos, y un lugar donde algo ocurre que ninguna disciplina ha podido catalogar con satisfacción. La cueva sigue ahí, y los peregrinos siguen llegando. Un Cristo sin origen documentado, un ídolo destruido sin testigos, un aroma a flores en una cueva donde no crecen plantas. Ancianos indígenas que reconocieron una figura que nadie les había enseñado. 500 años de peregrinos que llegan sin salida y se van con algo. Y una hipótesis geológica que explica los estados de conciencia, pero no explica la imagen. Chalma no tiene respuesta. Pero hay algo que los registros del santuario de los últimos 20 años documentan y que conecta directamente con el siguiente documental de este canal. Hay personas que llegan a Chalma después de haber estado en otro santuario mexicano. Un santuario donde también ocurrió algo en el siglo XVI que nadie pudo explicar, y que también involucra una imagen cuyo origen nadie ha podido documentar con certeza. Ese santuario está en Jalisco. Y la historia de lo que ocurrió ahí en 1541 es tan perturbadora como lo que ocurrió en Chalma en 1533. Si esta historia te movió por dentro, compártela hoy con alguien que necesite escucharla.